Buenas noches. El foco de este programa será la campaña Vivir sin Miedo. El senador nacionalista Jorge Larrañaga y su sector presentaron más de 400.000 firmas ante la Corte Electoral. Todo indica que en octubre habrá plebiscito. Bienvenidos a Plan País. Estuviste trabajando en el tema. Buenas noches, Ana María. Efectivamente, la seguridad es un tema que preocupa a los uruguayos y preocupa, por supuesto, al gobierno y a la oposición. De hecho, en el año 2016, el gobierno convocó a todos los partidos a un gran diálogo para buscar soluciones y también para conocer las causas de la delincuencia. Sin embargo, las cifras han continuado aumentando, tal como lo admiten el propio gobierno. Algunas de las propuestas que la ciudadanía va a tener que votar el próximo octubre en la propuesta Vivir sin Miedo no son nuevas. Ya en el año 2009, el senador Larrañaga propuso, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, que esto es la presencia del ejército en la calle cumpliendo funciones de policía. ¿Vemos el informe? Lo vemos. Las encuestas marcan que la inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los uruguayos. El sector Alianza Nacional inició en mayo de 2018 una campaña de recolección de firmas para realizar un plebiscito que permita reformar la Constitución. Nos parece que es una herramienta importante que la gente pueda decidir por medidas que mejoren la seguridad ciudadana como las que estamos planteando y que yo creo que van en línea con cambios importantes en materia de seguridad. Para el experto en seguridad, Germán Aller, el delito es solo la punta del iceberg de un problema que tiene que ver con los valores de la sociedad. Y si no producimos un cambio profundo, tanto en la formación policial como en factores ajenos a la policía, la criminalidad no por eso va a abatirse. Hay factores ajenos que tienen que ver con el concepto que la gente tiene de la honestidad. Es decir, el primer filtro no es que si yo delinco me van a atrapar, me van a llevar detenido y seré sometido a la justicia y dispondrá una sanción. El primer freno inhibidor es que yo no debo tomar lo ajeno o golpear personas o matar o lo que fuere porque está mal. La campaña Vivir sin Miedo consiguió el apoyo de más de 400.000 firmantes y se convocará a un plebiscito en octubre para reformar la Constitución. Uno de los puntos más polémicos es la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública. La formación del militar dista tremendamente de lo que puede ser la represión del delito en el nivel ciudadano. El militar está preparado para la defensa exterior, digamos, del país o interior en otro tipo de situaciones, pero el militar es un individuo preparado para una actividad que va derecho a la represión dentro de los límites que le admita el derecho, sí, pero ya de forma llana, inequívoca. El policía no. El policía tiene una formación, una estructura y una normativa completamente distinta. Esta iniciativa fue presentada por el senador Larrañaga en el año 2009 y existe ya en algunas funciones puntuales. En 20 kilómetros de la frontera, que es una superficie muy importante del territorio nacional, si miramos el contorno de todo el mapa geográfico del Uruguay, y le confirió funciones de policía a militares fuera de los centros poblados, pero fuera de los centros poblados también vive gente. Entonces, ya tenemos militares, vamos a tener militares cumpliendo funciones de policía. La Prefectura Nacional Naval, en 1000 kilómetros de franja costera, cumple estas funciones. La Policía Aeroportuaria, la policía que guarda el perímetro de cárceles. El proyecto de reforma propone en general medidas más duras contra la delincuencia, como la pena de reclusión permanente que puede ser revisada, habilitar los allanamientos nocturnos y definir una serie de delitos para los que no sea posible otorgar libertad anticipada. Todos los mecanismos de mayor represión no producen abatimiento criminal. Y no solo no producen la disminución de esa delincuencia cotidiana, callejera,
predatorias, sino que potencian niveles de corrupción en otros ámbitos. Y cuando nosotros damos mucho poder de represión, aumentamos la sensación de las personas que tienen ese poder de que todo lo pueden hacer. La solución, entonces, de los que están en contra del punitivismo como sinónimo de demagogia es el libre albedrío. Lo dejamos libre. Lo dejamos libre. ¿Para qué lo vamos a meter preso? Es un costo social. Cometen delitos aberrantes y lo dejamos libre. Pero váyase, qué disparate terminan muchas veces algunos al amparo de teorías absurdas, haciendo explicaciones de demagogia y de democracia en antinomias absurdas. Junto a las elecciones nacionales, los uruguayos deberán decidir si aprueban o no esta reforma. Y es un gusto tener esta noche al diputado precisamente del sector de Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, integrante además del comando de esta campaña Vivir sin Miedo. Diputado Pablo Abdala, bienvenido, un gusto recibirlo. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Al senador del Frente Amplio, senador suplente, sociólogo también, abogado en el caso de Pablo, sociólogo Rafael Paternain, bienvenido, un gusto grande, Ana María, muchas gracias por la invitación. Con los invitados acordamos que como el centro va a ser lo que seguramente se va a plebiscitar en octubre, comenzaremos este primer bloque con Pablo Abdala, luego en el segundo bloque comenzará Rafael Paternain y por eso empezamos por allí. ¿Por qué impulsar este plebiscito que todo indica que en octubre la ciudadanía se tendrá que pronunciar? Bueno, por la razón de que vivimos en el país, a mi juicio, una situación de emergencia en materia de seguridad. Creo que los uruguayos enfrentamos un problema serio desde el punto de vista del agravamiento, de la violencia, del incremento de la criminalidad, que seguramente obedece a muchas causas y a causas que vienen de la historia más reciente y que se han ido profundizando en función de la propia evolución social que hemos experimentado los uruguayos, pero que desde el punto de vista de la realidad emergente, precisamente de las consecuencias y los efectos, está claro que los uruguayos hemos perdido calidad de vida, hemos perdido seguridad, hemos perdido la tranquilidad de poder vivir en condiciones de gozar plenamente de nuestros derechos y por lo tanto disfrutar plenamente de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades como habitantes de la República. Y en ese marco y en ese contexto lo que se ha dado, y creo que allí sin ninguna duda la conclusión fundamental es el fracaso de las políticas de seguridad que se han venido desarrollando, particularmente en el actual periodo de gobierno, está claro que la respuesta desde el Estado, tanto en lo que se refiere a la respuesta policial como en lo que se refiere a la respuesta judicial con relación a este incremento de la criminalidad, no ha sido satisfactoria, no ha sido suficiente y era necesario tomar medidas para proteger a la sociedad. Esta propuesta de reforma constitucional, que se escogió la vía de reformar la Constitución porque no fue posible llegar a entendimientos y acuerdos en el ámbito del sistema político, nosotros advertimos que hay una suerte de bloqueo en el gobierno y en la fuerza de gobierno, donde claramente hay contradicciones internas en cuanto a estos temas y en cuanto a las posibles soluciones. Bueno, en la medida en que fuimos una vez con estas soluciones, otra vez fuimos al diálogo del 2016 y no hubo forma, por lo tanto, de encontrar salidas entre gobierno y oposición, advertimos que el clamor popular de que algo se hiciera ambientaba la posibilidad de ir por el camino de la reforma, cosa que hicimos. En el entendido, y termino con esto, de que esta no es la solución mágica a los problemas de la inseguridad. Esto es una primera medida para atender la emergencia, contener la violencia, proteger a la población, pero por supuesto solucionar el tema de la seguridad implicará el desarrollo de otras políticas complementarias que van a lo hondo, a las concausas del delito y a una serie de elementos que seguramente podremos conversar después. Para ser justos, diferencias en seguridad y en todos los partidos, en el caso del Partido Nacional, los otros sectores del partido no acompañaron, por ejemplo, la recolección de firmas y impulsar esta reforma constitucional. Sí, pero sobre eso una breve acotación. Son diferencias de distinto tenor. En todo caso, en el Partido Nacional hubo diferencias en cuanto a la elección de los instrumentos, pero no en cuanto a la pertinencia de que determinados instrumentos se puedan llegar a utilizar. Es decir, diferencias más bien tácticas o estratégicas. En el gobierno yo veo que hay diferencias profundas desde el punto de vista del papel que debe cumplir el Estado frente al fenómeno de la criminalidad. Paternain, el Frente Amplio está en contra
esta reforma constitucional, de colocar en la Constitución, bueno, algunos de los elementos que manejábamos en el informe, por ejemplo, como crear una Guardia Republicana. ¿Por qué estar en contra? Bueno, a ver, efectivamente hay una percepción muy contraria que está basada en la preocupación. Nos parece una reforma muy regresiva, profundamente inconveniente. Yo creo que tiene incluso visos de inconstitucionalidad, después podemos desarrollar el punto. Es innecesaria, es francamente innecesaria. Y es inaplicable. Yo estoy absolutamente convencido que los efectos políticos inmediatos, esto que se señala en términos de la necesidad de dar herramientas, de dar un giro, un cambio, ¿no? un golpe de timón a la política de seguridad y presionar desde el ámbito de la reforma constitucional, sin embargo tienen la solución instrumental que se eligió una solución inaplicable. El propio senador Lacalle Pou en algún momento dio a entender que efectivamente la reforma era inaplicable. Yo estoy absolutamente convencido que es inaplicable porque de los 5 artículos, que en realidad son 4, porque hay uno que habla de la entrada en vigencia de la reforma, cuando la Corte Electoral proclamaría la entrada en vigencia, 3 de ellos en realidad remiten a la ley. Y el 4º artículo es un conjunto de disposiciones transitorias con algunas medidas que quedan por fuera y otras como la creación de la Guardia Republicana que con el texto que está propuesto es francamente inaplicable. Es innecesaria, hay muchas de las medidas que se proponen allí que ya tienen curso, que ya tienen desarrollo en transformaciones legales. Producto de acuerdos, yo creo que gobierno y oposición han logrado mucho más acuerdos de lo que se postula a nivel del debate público. Y creo que es una reforma, lo voy a decir con el mayor respeto y con una consideración política en torno a esto. Yo creo que es una reforma que surge, que tiene un origen secundario, instrumental, de poder lograr, a partir de un problema muy sensible, muy caro para la sensibilidad de los uruguayos, un posicionamiento político en una interna partidaria francamente desfavorable. Yo creo que incluso el Partido Nacional, más allá de las distintas reacciones, ha demostrado también importantes contradicciones en torno a esto, también por razones políticas, creo que no son instrumentales. Y que surge de una candidatura, de un espacio que necesita recuperar posiciones dentro de una contienda. Y voy a decir lo siguiente, ¿por qué me fundamento en esto? En el año 2011 el propio senador Larrañaga decía con absoluta claridad que usar los sentimientos, la molestia, el miedo, el malestar de la gente para hacer una reforma constitucional era algo jurídica, política y constitucionalmente inconveniente. Eso lo decía con relación al marco de la reforma constitucional que se planteaba para bajar la edad de imputabilidad. Un sector importante del Partido Nacional que jugó en contra, que activó mecanismos para impedir que esa reforma constitucional de alguna manera se impusiera. Sin embargo, se contradice y reedita el mecanismo de una reforma que yo creo que está muy atada a una necesidad política y que no va a dar resultados. Después podemos fundamentar esto. Pablo. Sí, esta última expresión me parece realmente bastante irrespetuosa. No me sorprende porque ya la dijo públicamente el senador Paternain. Y me parece que ingresar en el terreno de atribuir intenciones y de atribuirnos a nosotros que estamos realizando esto simplemente para ganar posiciones dentro del Partido Nacional, me parece que es un gesto de absoluta intolerancia y demuestra una cierta incapacidad de poder combatir ideas. Acá estamos frente a una propuesta que puede ser buena, mala o regular, se puede compartir o no, pero creo que tenemos que analizarla. Se ha dicho que esto puede llegar a ser inconstitucional. Yo no entiendo muy bien cómo, porque lo que estamos preconizando precisamente es reformar la Constitución. Es el soberano el que se va a pronunciar. Ahora, creo que el senador Paternain incluso está tratando de tontos a los 405.000 uruguayos que firmaron, que hubieran sido muchos más, lo que pasa es que el tiempo se nos agotaba y tuvimos que presentar las firmas, de todos los partidos, que aparentemente entraron en la trampa del senador Larrañaga, que por ganar posiciones en la interna y dar, como él dijo públicamente antes, en una expresión que yo también considero muy irrespetuosa, una suerte de manotón de ahogado, entonces fueron cretinos útiles frente al planteamiento de Larrañaga de reformar la Constitución, en realidad, no porque le importe la seguridad, sino porque le importa ganar la interna. Yo francamente creo que es una afirmación muy pero muy grave.
¿Y qué tendríamos que pensar entonces del tercio de votantes del Frente Amplio que, según una encuesta de esta semana, estarían dispuestos a votar por sí en la reforma constitucional del mes de octubre? Conocimos una encuesta de Cifra esta misma semana, según la cual el 30% de los que tienen decidido ir a votar por el Frente Amplio en las elecciones de este año dicen que van a votar a favor de la reforma. Entonces yo creo que tendríamos que tener un poquito más de respeto a la hora de dirigirnos no hacia la propuesta del senador Larrañaga, porque hasta altura esto no es una propuesta de Larrañaga, lo fue en su origen. Esto ha sido legitimado por la firma de cientos de miles de uruguayos y va a ser aprobado, o no lo será, pero va a ser respaldada la propuesta sin duda en octubre por una corriente de opinión muy importante. Creo que además no se puede decir que esto es innecesario o ineficaz, porque ahí caemos en las contradicciones. Yo sé que el senador Paternain ha tenido enormes diferencias con su propio gobierno, pero él representa al Frente Amplio. El gobierno del Frente Amplio ha incursionado por caminos, yo diría, bastante menos garantistas que lo que nosotros estamos proponiendo, que son muy garantistas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de los militares, que para demonizar la propuesta se dice esto es la militarización de la seguridad. No lo es. Esto es, como en muchos países democráticos y civilizados, democracias en las que vale la pena mirarse, como las democracias europeas, España, Italia, Francia, Holanda, Portugal, crear una Guardia Nacional integrada por 2.000 efectivos que va a actuar dentro del marco de la Ley de Procedimiento Policial. No es militarizar nada. Mucho mayor militarización, lo pongo esto como ejemplo, fue la que promovió, y supongo que habrá votado, capaz que por disciplina partidaria, el senador Paternain, cuando el gobierno dispuso que en una franja del territorio nacional de 20 kilómetros desde la frontera, estamos hablando de más de 30.000 kilómetros cuadrados, las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, las 3 Fuerzas Armadas, estarán encargadas de la vigilancia del territorio nacional. Es prácticamente un quinto del territorio del país. Y ahí las Fuerzas Armadas van a repeler todo tipo de delito. Pero además, ¿por qué es menos garantista eso que promovió el gobierno del doctor Tabaré Vázquez? Por la sencilla razón de que se le dan potestades a las Fuerzas Armadas en esa tarea mucho mayores que las que nosotros estamos previendo en esta reforma de la Constitución, que, repito, los militares van a actuar dentro de la Ley de Procedimiento Policial. Por ejemplo, yo voté en contra de ese artículo, no sé qué hizo el senador Paternain. Esa ley propone y establece que los militares van a poder detener personas en un procedimiento de solicitar identificación personal o control de vehículos, por fuera de una investigación judicial o por fuera de una determinada sospecha ante la comisión de un delito, como debe ocurrir habitualmente en el marco de la Ley de Procedimiento Policial. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos determinadas afirmaciones y no perder la objetividad. Paternain. Sí, en primer lugar, yo no estoy siendo irrespetuoso. Me parece que hay una contradicción absolutamente flagrante entre lo que el senador Larrañaga propuso y lo que está desarrollando ahora. Y la intención y la utilización política de un sentimiento muy arraigado de la población, ¿no? Y la jugada de riesgo de transformar o reformar la Constitución generando una presión, en realidad que es un instrumento político, es obvio del momento en que el propio senador Larrañaga lo plantea como el gran acto de oposición del Frente Amplio. Entonces, no, sí, claro que sí. Un gran acto de utilización de sentimientos sobre el problema de un síntoma que es real. Yo ahí coincido. Acá hay un problema obviamente que se instala. Yo creo que estas firmas que se han logrado también es una falta de respeto decir que nosotros menospreciamos o estamos en contra de las 400.000 firmas. Yo no sé quién asigna el lugar de representante de defensa de la sociedad o representante de defensa de las víctimas. Yo no sé, francamente, dónde se distribuyen esos lugares, quién está a favor de las víctimas, quién no, quién representa la sensibilidad colectiva. Yo creo que ese fenómeno de alguna manera de adhesión es parte de un síntoma, y no creo que el senador Larrañaga y su grupo tengan especial mérito. Yo creo que cualquiera que hubiera hecho lo mismo, en la línea de las medidas que proponen, seguramente hubiera recolectado esos niveles de adhesión. Pero se activa claramente. Una cosa es que se active. Defender a la sociedad, dar soluciones, hablar de crisis y de emergencia en la situación del delito. Yo me remito a las palabras del senador Larrañaga del año 2011. Me remito a eso porque las formuló y él mismo y algunos integrantes del Partido Nacional resistieron una reforma constitucional que tenía los mismos visos que ahora. Totalmente distinto. Ahora, son propuestas absolutamente diferentes. Esto es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, capaz que es más grave, pero es diferente. Esto es una mezcla entre gravedad e irrelevancia, ¿no? Porque
volvamos a la cuestión de quién le falta más el respeto a la gente en términos de propuesta, porque hay que leer la propuesta, hay que meterse en el corazón de lo que se está proponiendo, ¿no? No lo ha hecho usted hasta ahora. Y lanzado, no, bueno, yo lo voy a hacer cuando lo disponga el programa y cuando así lo decida, no cuando me lo marquen desde afuera, ¿no? Es decir, el conjunto de medidas, ¿no?, que retoma el recetario de las medidas de manual de todas las políticas de demagogia punitiva en América Latina, porque no falta una, ¿no?, desde allanamientos nocturnos para la persecución de las bocas de pasta base, desde la militarización de la seguridad, del cumplimiento efectivo de penas y la condena perpetua revisable. Entonces, cuando uno analiza, supongamos que interpretamos el síntoma, supongamos que podemos llegar a coincidir en la gravedad del problema, ¿no? Cada uno le dará después los tintes y las adjetivaciones que quiera, ¿no? Supongamos que todos estamos enormemente preocupados por la dificultad de la política pública para dar respuestas mucho más ambiciosas, como se dice. Nosotros también tenemos nuestros contenciosos y nuestros debates internos y no los ocultamos. Y creo que tenemos autoridad también para sostener estas posiciones. Lo que allí se propone en la reforma constitucional como un gran mecanismo mágico y activador, más allá de que se dice, si estas no son las únicas medidas, yo quiero escuchar las otras. Yo también quiero escucharlas de ustedes. Entonces, es demagogia punitiva pura, porque efectivamente lo que se propone allí no tiene ningún nivel de correspondencia, ningún nivel de fundamento, dicho sea de paso. Ahora entramos en el detalle de alguna de las medidas. Ningún nivel de fundamentación de ninguna especie en torno a la gravedad de los problemas. Es decir, yo entro por una patología y de pronto la solución es darme un martillazo en las manos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos y vamos a meternos en alguno de estos puntos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, estamos hablando de esta campaña Vivir sin Miedo, del plebiscito que seguramente se efectivizará y se votará en octubre. Tenemos en los estudios al senador del Frente Amplio, Rafael Paternain, al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, y de pronto podemos entrar concretamente en alguna de las propuestas. Por ejemplo, la idea de que se autorice con el apoyo de la justicia, por supuesto, los allanamientos nocturnos, por ejemplo, pensando en las bocas de pasta base, ¿por qué no? Sí, yo decía en primer lugar que la reforma era prácticamente inaplicable porque de los 4 artículos hay 3 que remiten a una reforma legal directamente. O sea, hay que esperar que el próximo Parlamento, de alguna manera con mayorías, logre esas 3 leyes. Hay que ir al artículo de las disposiciones transitorias, que de los 4 temas que se proponen para la reforma excluye al de los allanamientos nocturnos. O sea que más vale que ni discutamos ahora si eso está en el menú, porque eso queda por fuera del menú. Las 3 cosas que quedan incluidas en la reforma son la creación de la Guardia Nacional, lo que ellos le llaman el cumplimiento de penas y la cadena perpetua revisable, que en realidad algunas de ellas podríamos decir incluso, como la de creación de la Guardia Nacional, que tal cual está expresado allí, también es inaplicable. O sea, sin un marco regulativo, sin una ley orgánica, es muy difícil echar a andar eso, ¿no? Por allí se dice, bueno, se crearán 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles efectivos? ¿Por qué 2.000? ¿Cuál es el estudio de factibilidad que se hace? ¿Por qué se llegó a esa cifra? ¿Para qué? Para hacer básicamente ¿qué? Es claramente un proyecto de militarización de la seguridad, independientemente de que se atengan o no a la ley de procedimientos policiales, en una sociedad como la uruguaya cuya militarización de la seguridad viene de lejos. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es decir, hay que ponerlo en perspectiva y yo comparto que no es una novedad absoluta. Los procesos de militarización de la policía en el Uruguay empezaron con los primeros gobiernos del Partido Nacional en el siglo XX. Luego la dictadura amplificó enormemente eso y después ha habido distintos episodios, la Guardia Perimetral, la Policía Aeroportuaria, lo que tiene que ver con la jurisdicción de la prefectura y ahora este proyecto de ley de custodia de las fronteras. No es un episodio nuevo, de hecho, hay una parte también que tiene que ver con la militarización de los propios cuerpos policiales. Es una historia interesante la del Uruguay, pero decir que se crea
a través de la modificación del artículo 85, que aparte habría que preguntarle a los constitucionalistas, ¿no? Porque se introduce la creación de una Guardia Nacional en un artículo que habla de cosas genéricas, de las potestades que puede tener la Asamblea General del Poder Legislativo, dicho sea de paso, ¿no? Crear una Guardia Nacional sin regulación, con un total o con un máximo de 2.000 efectivos, y decir que no se va a militarizar la seguridad sobre la base de ningún criterio, sobre la base de ningún fundamento, de ningún número, sin saber efectivamente para qué, con el fracaso estrepitoso de los procesos de militarización de la seguridad en América Latina, podemos recorrer el continente entero, resistido por los militares. Esto los militares no lo quieren, la policía uruguaya no lo quiere, la policía uruguaya no lo ha querido nunca, que es un cheque en blanco a los procesos de creación de niveles de violencia institucional, de cuerpos que no están preparados, de cuerpos que no saben de seguridad interior. Bueno, me Pablo, parece un camino no solo imposible de hacer para el próximo gobierno, es un camino extremadamente riesgoso y peligroso para la democracia. Bueno, yo advierto que el senador Paternain en el bloque anterior descalificó, atribuyó intenciones, y ahora advierto que no entendió nada. O no leyó la reforma, que no creo, o la leyó y no entendió sus contenidos, cosa que puede ser y me llamaría poderosamente la atención porque tengo... pero permítame, porque tengo por él un gran respeto intelectual, por eso me llama poderosamente la atención esto. ¿Por qué dice que no Porque entendió? empezó diciendo algo que es un error mayúsculo. Dijo que la reforma es inaplicable porque se remite a la ley, porque depende de la aprobación de la ley. Es falso. La ley el proyecto de reforma constitucional, una vez aprobado por el soberano, si así acontece en octubre de este año, habrá de aplicarse inmediatamente. Se establece la posibilidad de que se apruebe por ley aprobada por mayoría de 2/3, a los efectos de no establecer un cerrojo, de que si mañana el Parlamento entiende, a partir de la conformación de un consenso, y se obtienen las mayorías necesarias para modificar lo que disponen las disposiciones transitorias, el Parlamento pueda hacerlo. Pero mientras esa ley no se vote y el Parlamento no la apruebe, las disposiciones transitorias rigen categóricamente. Eso fue no, lo que pero usted dije, no lo dijo, eso fue no lo lo que dijo, dije. no me interrumpa Los porque allanamientos yo lo nocturnos escuché. no entran en la Yo lo que reforma. pediría es poder desarrollar también mis tiene argumentos, porque escuché muy atentamente al senador Paternain. La disposición transitoria implica que el constituyente funge de legislador o legisla por la vía de una disposición transitoria, estableciendo sus soluciones que son de naturaleza legal, pero en el capítulo de las disposiciones transitorias de la Constitución. Y allí se dispone todo. Se disponen se disponen la pena perpetua revisable, se dispone el cumplimiento efectivo de las penas y se dispone la creación de la Guardia Nacional. Los allanamientos nocturnos efectivamente se modifican en el artículo 11, que es donde están previstos los allanamientos, en una solución que fue incluso legitimada por el propio fiscal de Corte, que dijo un dato que es absolutamente objetivo. Somos uno de los pocos países que a esta altura mantenemos la imposibilidad de que haya allanamientos nocturnos en una disposición que viene de la Constitución de 1830 y que es una potestad que, por supuesto, estará sujeta a la garantía y al control de la justicia, y es a los efectos de combatir el narcotráfico. Las bocas de pasta base, lo piden los fiscales, lo pide la policía, y no es que vamos a entrar, como dijo Vergara, en una actitud absolutamente irresponsable, candidato del Frente Amplio, poco menos que con una topadora o con un tanque a las casas de familia. No, los allanamientos nocturnos se van a hacer cuando el juez de la causa, teniendo sospechas fundadas, así lo dice el texto, de que se están cometiendo delitos en determinado lugar, habilite a que se allane durante la noche. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que dijo el senador Paternain. Con relación a lo demás, bueno, yo el tema de la Guardia Nacional ya lo dije, el senador Paternain insiste, no es la militarización de nada, es la creación de un cuerpo que coordinará con el Ministerio del Interior, que actuará con la Ley de Procedimiento Policial, en las pautas fijadas por la propia disposición transitoria de la Constitución. Soluciones que conocemos tanto en Chile como en todos los países de Europa que yo ya mencioné y que no implican la militarización de nada, implican ¿Por qué simplemente... es que los militares no lo ven como algo positivo? Yo no sé si no lo ven como algo positivo. Me remito a lo que declaró el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa hace pocos días, el general Ramón, cuando asumió y dijo: nosotros estamos preparados para colaborar con la seguridad pública. Es un tema de decisión política. Es decir, el mando político debe resolverlo, pero no es un mito eso de que los militares no pueden contribuir. En su momento porque Guido además, Manini Ríos había dicho que él estaba en contra. El senador Paternain nos invita a revisar la realidad de América Latina. Veamos lo que está pasando en México. El gobierno de izquierda del señor López Obrador acaba de aprobar ¿qué? La creación de una Guardia Nacional, porque hasta el mismo nombre tiene del que nosotros queremos promover o estamos promoviendo en el Uruguay. Acaba de aprobarlo el Senado mexicano.
a instancias del gobierno del señor López Obrador. Entonces esta no es ni una solución ultraconservadora, ni de derecha, ni reaccionaria, y es absolutamente aplicable. Y desde el punto de vista de la respuesta judicial, analicemos con detenimiento lo que estamos proponiendo. Porque si no nos quedamos en el eslogan, en vivir sin miedo, en la apelación al sentimiento, no. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, una solución del mismo tenor de la que propuso el ministro Bonomi y el gobierno del senador Paternain. Yo sé que él tiene problemas con el gobierno y con Bonomi, pero en cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, estamos proponiendo que en los delitos más graves, abuso sexual, violación, secuestro, copamiento, narcotráfico, se cumplan efectivamente las penas dispuestas por la justicia. Acabamos de votar una ley, yo no estoy en la misma Cámara que el senador Paternain, yo la voté, supongo que el senador Paternain también, para que se cumplan efectivamente las penas en el caso de los procesos abreviados y de las vías extrajudiciales de solución de conflictos. Bueno, ya está. Pero se aprobó el año pasado. Es del mismo, claro, lo promovió el gobierno del Frente Amplio, es una solución de la misma esencia de la que nosotros estamos planteando para el caso de los juicios orales o los procesos ordinarios que conduzcan a una condena en el caso de los delitos más graves. Entonces, yo creo que ese proceso de demonización que hay con relación a los planteos no corresponde hacerlo y no conduce a un debate serio. Y eso es lo que yo advierto que está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, por afirmaciones de este tenor, por afirmaciones del tenor de las del contador Vergara, del economista Vergara hace pocos días, por afirmaciones como las del senador Otegi, que dijo que poco menos nosotros, cuando estábamos proponiendo esto, estábamos fomentando la barbarie o cosa que se le pareciera. Me parece que por ahí vamos muy mal. Hablemos de propuestas. ¿Cuáles son las del Frente Amplio? ¿No se han puesto de acuerdo todavía los candidatos? Remitámonos a lo que dice el ingeniero Martínez, a lo que dice la ingeniera Cose. ¿No se han puesto de acuerdo qué van a hacer con Bonomi, si Bonomi sigue o no sigue? En medio de todo esto, y poco menos que de un rasgarse las vestiduras por lo que nosotros estamos planteando, a la candidata Cose, que es una de las candidatas que eventualmente tiene chance de representar al Frente Amplio en la próxima instancia electoral, la única idea que se le cayó es convocar al gabinete de seguridad. Bueno, yo creo que la gente tiene que advertir y saber distinguir entre propuestas concretas que se pueden compartir o no, y después la justificación del fracaso o la disimulación del fracaso, porque yo creo que eso es lo que está intentando hacer el Frente Amplio. Evidentemente no han podido, no han sabido, no han querido, o creo que las propias contradicciones ideológicas los han llevado a esta inercia y a esta inoperancia que notoriamente han tenido en el combate al delito. El Frente Amplio tiene un programa común y en materia de seguridad acordó un programa común. O sea, si el diputado no lo conoce es un problema de él. Yo creo que el Partido Nacional no tiene una propuesta común a nivel de políticas de seguridad. El Frente Amplio ha tenido muchos problemas y en todo caso yo no tengo problemas de ningún tipo con el gobierno. Tenemos las discrepancias internas como también la tiene el Partido Nacional, que muchos sectores le han dado la espalda a esta propia reforma constitucional. Pero vamos a la cuestión del debate, de los fundamentos, porque hasta ahora no hemos escuchado nada que fundamente efectivamente cuál es la eficacia de esto que se propone. Porque en realidad la carga de la prueba está en quien propone, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a crear una Guardia Nacional, o sea, la repetición constante de las medidas no es sinónimo de fundamentación, ¿no? Todo el trabajo que se hace en materia de narcotráfico efectivamente se puede hacer sin necesidad de violentar esta norma, la norma de los allanamientos nocturnos, ¿no? que es una norma bastante garantista o muy garantista. De hecho, hay excepciones. El artículo 123 de la Ley de Procedimientos Policiales habilita también a mucha cosa. La interpretación jurídica, la interpretación jurídica de qué se entiende por hogar es todo un debate jurídico, por jefe de hogar. O sea, hay muchas posibilidades también de hacer intervenciones nocturnas. No se aprobó porque era inconstitucional. Que legalmente, desde la práctica del proceso penal, hay que aplicar el sentido común, ¿no? No se puede ingresar a una finca las políticas de combate al narcotráfico no necesitan de estos instrumentos. De hecho, está habiendo un proceso de políticas de desarrollo de allanamientos, pero usted dice que no sería positivo ingresar a casas que funcionan como bocas de pasta base. Pongámonos de acuerdo primero en que no se puede, pero eso es toda una discusión última en torno a la eficacia de las políticas del narcotráfico, del narcomenudeo. Bueno, ¿no? Yo creo que en las casas y en los... espere. En las casas, en las casas y en los hogares, tal cual está en la definición constitucional, los problemas no son las bocas de pasta base, sino es la violencia de género. Asunto absolutamente omitido
por la reforma constitucional, y ese sí que es un tema central y de emergencia. Sí, está muy bien. Ya que estamos en eso, sí, ya está muy bien, claro, pero no aparece. Por Entonces eso después vamos a discutir con fundamentos. Votan después leyes muy ampulosas en materia La de violencia de género y no le dan recursos al Poder Judicial. Es una vergüenza. La expansión de las propuestas de carácter punitivo, esta idea de que solucionamos el tema mediante la lógica del cumplimiento de la pena, que es un absoluto lugar común de Estados Unidos y Europa hacia abajo en los últimos 30 o 40 años, realmente no es una novedad para algunos delitos. Ya tuvo modificaciones, todas esas medidas ya fueron consagradas en las modificaciones al Código del Proceso Penal. Es decir, toda la cuestión de limitar las libertades anticipadas para estos delitos, sobre todo en casos de reiterantes o reincidentes, que son la gran mayoría de los casos, restringir las libertades anticipadas para los juicios abreviados, eso ya está. Las libertades vigiladas, las vigiladas intensivas, seguramente tengamos debate este año y nosotros nos manifestemos en contra. Entonces, proponen cosas que no tienen ni siquiera chequeo de las normas existentes. En primer lugar, yo creo que podemos estar a favor o en contra de todos los planteos y de todas las propuestas. Lo que no podemos es faltar a la verdad y no podemos confundir a la población. No podemos venir a este debate a decir que los allanamientos nocturnos están habilitados, que hoy se pueden hacer, porque eso es una barbaridad. Lo dijo, que ya hay normas. No, pero permítame, que ya no habilita nada. No se puede entrar a una finca porque hay un cerrojo constitucional. Por más que un juez lo disponga, si lo dispone está violando la Constitución. Solo con autorización del jefe de hogar en una concepción muy patriarcal también de la Constitución. No se puede, la Constitución, no. Con autorización del jefe de hogar tampoco. Solo con autorización del jefe de hogar. Pero usted no dijo eso. Usted dijo que ya se puede. Tanto no se puede que el presidente Mujica, pues, cuando lo plantea al frente, parece que es bondadosa la propuesta. Cuando lo planteamos nosotros es regresiva. Mujica ya intentó en el periodo pasado modificar la ley de procedimiento policial. En el mundo entero se ha aumentado la represión y sin embargo los delitos han ido en aumento en el mundo. Ninguna política de narcotráfico. Perdón, ese es otro planteo. Ahora, para que se vea la inconsistencia del planteo del... Pero perdón, estaba yo redondeando mi pensamiento. Para que se vea la inconsistencia de la crítica del senador Paternay, el senador Paternay parece variar entre la regresividad de nuestra propuesta o la inutilidad de la misma. Por momentos es regresiva. Somos una manga de reaccionarios, de forajidos cuando estamos planteando esto. No, pero digo, en todo caso lo caricaturizo para que se entienda bien. Pero después resulta que no, que es inútil, porque ya está. O sea, el gobierno del Frente Amplio ya lo hizo, promoviendo y votando, por ejemplo, la reforma del Código del Proceso Penal. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Dónde está el verdadero centro de la discusión? Y yo creo que esto, lo dije desde el inicio, no es una solución mágica, pero va a ayudar a proteger a la sociedad, no a solucionar el tema de fondo. Nunca lo planteamos en esos términos. Ana María, tenemos más de 10.000 internos en el sistema penitenciario. Egresan de él todos los años entre 4 y 5.000 presos, personas privadas de libertad, que por distintas razones salen del sistema penitenciario muchas veces peor que como entraron, porque las políticas del Frente Amplio en materia carcelaria han sido calamitosas. El comisionado parlamentario ha dicho que en 1/3 del sistema penitenciario las condiciones de reclusión son crueles, inhumanas y degradantes. Eso no lo digo yo, lo dijo el comisionado parlamentario. De esos que egresan, de esos 4 o 5.000, más del 60% ya sabemos que vuelven a delinquir, porque las estadísticas lo indican. Y delinquen 1, 2, 3 veces hasta que vuelven a caer. O sea, de esos 5.000, hay 3.500 por lo menos que ya sabemos que todos los años están volviendo a cometer delitos, amén de los que ingresan al círculo del delito y a la criminalidad como forma de vida. Esa es la realidad que tenemos en el Uruguay. Y lo que nosotros decimos es que frente a esa realidad, a la gente primero hay que protegerla. ¿Y cómo hay que protegerla? Bueno, el que cometió un delito grave, un delito de sangre, un copamiento, una violación, una rapiña agravada, bueno, que cumpla la condena. No es un invento nuestro. Pasa en buena parte de las sociedades democráticas. Eso es lo que estamos planteando. No es más que eso, no es la política del garrote, no es, vamos a entendernos, no es un incremento excesivo, despiadado de la respuesta judicial o de la respuesta penal. Es una respuesta razonable. Porque también lo otro, y termino, cuando lo proponemos nosotros, somos una manga de criminales. Ahora, cuando el Frente aumenta las penas, porque el Frente viene con el discurso de la dosimetría de las penas, de que no necesariamente aumentar penas persuade a los delincuentes de delinquir. Ahora, aumentaron las penas en el caso de trata de personas, crearon nuevos delitos, otro tanto hicieron con el femicidio. Yo lo voté, cuidado, yo lo voté, pero pongámonos de acuerdo.
porque los dos discursos simultáneamente no valen, ¿no? No valen. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos. Por supuesto que podemos seguir mucho rato más, pero a cuenta de nuevos encuentros, porque, bueno, evidentemente esto recién empieza. Gracias a ambos, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. La presencia de ustedes esta noche. Hacemos una pausa, ya se viene Gerardo Caetano. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Fue ríspido el debate. A lo último, Paternal me decía, bueno, me quedé ahora sin contestar. Siempre hay, en algún momento también hay que cerrarlo el debate. Pero eso es muy expresivo de lo que vamos a vivir. Vimos un debate entre dos legisladores ejemplares, que tienen una vocación parlamentaria y sin embargo vimos rispidez. Y yo creo que eso es la expresión de algo que vamos a vivir en esta campaña. Vamos a vivir una crispación en donde el primer tema que genera mayor preocupación es el tema de la inseguridad. Y allí las emociones se desatan emociones muy primarias, pero al mismo tiempo, bueno, hay reflexiones y visiones diferentes. Lo primero que hay que hacer es decir, bueno, un grupo de ciudadanos con toda legitimidad plantea una iniciativa. Tratemos de discutir los asuntos, evitemos que nos gane un escenario de antinomia crispada, si no vamos a resolver más. Además, recordemos que en un plebiscito, en donde el pueblo, el soberano, decide por sí o por no. Lo cual lleva a que esta instancia de democracia participativa, bueno, sea una instancia muy dilemática. Tratemos de contribuir a un buen debate. Eso en primer lugar. La primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿esto es asunto de Constitución? De incorporar estos elementos en la Constitución. Bueno, acá hay un primer debate. Crear una guardia republicana, incorporándola... Una guardia nacional. Una guardia nacional, perdón, incorporándola en la Constitución de la República, ¿no? Y el propio proyecto establece justamente la posibilidad, por 2/3 del voto de cada Cámara, que finalmente haya legislación a este respecto. Pero mientras no haya legislación, con una mayoría garantista, se establece una reforma constitucional que transitoriamente operará. Eso lo explicó con claridad el diputado Abdala. Sin embargo, aquí está nuevamente el tema de la inflación constitucional, una constitución que incorpora elementos que parecen, salvo el tema de los allanamientos nocturnos, no son estrictamente de materia constitucional. Acá hay un debate. Segundo tema, que me parece muy importante. ¿Este debate, este plebiscito puede ser arbitrado favorablemente por el soberano? Sí. Sí. No solamente lo están diciendo las encuestas. Este es el problema que más preocupa a los uruguayos hace 10 años. Este es el problema central en América Latina y el problema central en el mundo. Este problema genera divisiones y cortes dilemáticos. Bien. Se ha aumentado la represión en América Latina, también en el Uruguay. Los resultados indican que el delito, el homicidio, la rapiña ha ido en aumento. Es que precisamente... Los hechos son porfiados, decía el fiscal de corte, Jorge Díaz, la última vez que lo entrevistamos. Lo que ocurre es que cuando hablamos de seguridad, estamos en un equilibrio complejo. De un lado está la seguridad y de otro lado está la libertad. Y muchas veces lo vivimos en periodos de triste memoria. Se afirma la seguridad contra la libertad. No es esta la búsqueda de este grupo de ciudadanos. Esto es muy claro, muy claro. Lo que ocurre es que los equilibrios son entre seguridad y libertad. Incluso para afirmar el libre albedrío hay que tener un marco de seguridad. Pero también
La seguridad es un instrumento para. Aquí hay una discusión que tiene que ser razonada. ¿Por qué? Porque el peligro está en que desatemos un debate crispado en donde solamente se pongan de manifiesto las emociones. Y las emociones suelen ganar, suelen ganar. Nosotros estamos en sociedades en donde, si queremos entender la política solamente por las opciones racionales de los ciudadanos o de los dirigentes políticos, no vamos a entender mucho de lo que ocurre. Mucho de lo que ocurre. Vivimos en sociedades enojadas. Vivimos en sociedades en donde el lugar del miedo es enorme. A la vez, si uno se remite, no digo desde el punto de vista del contenido, la sustancia, a la reforma planteada para bajar la edad de imputabilidad penal, en realidad tenía líderes partidarios importantes a su favor y efectivamente perdió. En este caso, si miramos la foto de hoy y pensamos en Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y pongamos Daniel Martínez, porque son los que están liderando, según lo que dicen las encuestas hoy día, sus partidos, están en contra. Pero esto es un gran tema, porque el logro del senador Larrañaga al conseguir 405.000 firmas, una movilización ciudadana absolutamente impactante, firme, sin respaldos dentro de su partido y fuera de su partido, es muy impresionante. También es muy impresionante cómo, por lo menos al nivel de las encuestas, ese logro político indiscutible, conseguir 405.000 firmas para una reforma constitucional, no parecen estar impactando en un crecimiento de la chance de Larrañaga dentro de su partido. Tradicionalmente, acá lo que opinaban los partidos se traducía en los hechos. Y hoy los líderes partidarios, salvo el doctor Larrañaga, no parecen haber jugado ahí. En el Partido Colorado, claramente no. En el Partido Nacional, claramente no. Lacalle Pou fue el primero que le dijo no. No. Pero lo mismo le dijo Verónica Alonso. Y lo mismo le dijo y dice Antía. Pero además... Y Lacalle fue más lejos. Pidió que desde el sector Todos no se firmara ni se promoviera esta reforma. Y es más, quien ha hecho de la seguridad su caballo de batalla, el señor Novik, al frente del Partido de la Gente, que ha hecho del tema de la seguridad, de cero a la seguridad, de cero tolerancia a la seguridad, no apoyó las firmas. Es un hecho muy fuerte que está advirtiendo que los liderazgos y los respaldos ciudadanos no necesariamente se conjuntan. No necesariamente se conjuntan. Por esto, si uno lo refiriera al comportamiento tradicional, este plebiscito no puede salir. Pero estamos en un escenario en donde el tema que más preocupa, que desata emociones y que tiene que ver con eso tan decisivo en cualquier sociedad, como es el lugar del miedo, está operando y fuertemente. La última encuesta que hizo Cifra indica que hay un 58% de ciudadanos que estarían dispuestos de votar a favor. Recordemos que también pasó, incluso estaba mucho más arriba de ese 58%, el proyecto de ley que planteaba, la reforma que planteaba la baja de la edad de imputabilidad penal, estaba todavía más arriba de un 58%, finalmente no prosperó. Hay que ser muy cauteloso con las mediciones en estos contextos referidas a una decisión que va a coincidir, y esto es un problema, cuando un arbitraje sobre un asunto tan relevante coincide con las elecciones nacionales. Puede impactar fuertemente con las elecciones nacionales y no necesariamente a favor del doctor Larrañaga. Es un fenómeno que se desata. Pero yo recuerdo, en el 2014, la baja de edad de imputabilidad era una decisión casi segura. El grupo que salió contra esa propuesta salió en repecho y con el viento en contra. Entre otras cosas porque muchos liderazgos partidarios lo afirmaban. Bien, hoy se genera, es como si se hubiera abierto una caja de Pandora. Realmente nadie puede decir que esto no se resuelva. Y hay ciertas dudas. Por ejemplo, la construcción de una Guardia Nacional con hasta 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que van a seguir subordinados al Ministerio de Defensa, solo que coordinados con el Ministerio del Interior,
se vincula con un tema que estos días ha estado arriba de la mesa, que es, bueno, ¿qué está pasando con nuestro ejército? Con el ejército de la República. ¿Qué pasa con el ejército de la República? Genera nuestras garantías respecto a que sus equilibrios entre subordinación y tropismo represivo están asegurados. Bueno, se han generado ciertas dudas. ¿Qué pasa en el mundo? El aumento de penas genera la baja del delito. Bueno, políticas de seguridad muy distintas están como poniendo de relieve que este es un tema en el que debiéramos converger, en el que debiéramos... Es un tema profundamente cargado de ideología, pero de alguna manera es un tema que debiera construir ciertos consensos básicos y no los está construyendo. Por eso, este va a ser el tema fundamental. El otro tema va a ser la economía del país. Hay un tema que tiende a favorecer aparentemente a la oposición, hay otro tema que tiende a favorecer aparentemente al gobierno, pero la resolución de este plebiscito es una gran incógnita. ¿Por qué? Porque toca un lugar muy sensible. El tema, pero también el lugar del miedo en cualquier sociedad. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta noche. Volvemos el próximo miércoles a las 20 horas, Plan País.